Hubo una mujer que durante años fue conocida por una frase que parecía un elogio, pero que poco a poco se convirtió en una prisión. Ella siempre comprende. Comprendía por qué alguien llegaba tarde, comprendía por qué una amiga desaparecía durante semanas y regresaba solamente cuando necesitaba ayuda. Comprendía por qué su pareja estaba distante. Comprendía el mal humor de sus familiares. Comprendía las heridas de quienes la trataban mal y encontraba una explicación incluso para comportamientos que, en el fondo, sabía que la estaban lastimando. Cuando alguien cruzaba un límite, ella no pensaba primero en lo que aquello había provocado dentro de sí. Pensaba en lo que la otra persona debía estar viviendo para actuar de esa manera. Si alguien levantaba la voz, imaginaba su infancia. Si alguien la ignoraba, pensaba que quizá estaba atravesando un momento difícil. Si alguien incumplía una promesa, buscaba una razón antes de permitirse sentir decepción. Era capaz de mirar detrás de las acciones de los demás con una profundidad extraordinaria. Pero existía una persona a la que casi nunca ofrecía esa misma comprensión. Ella misma. Y durante mucho tiempo nadie vio un problema en eso. Al contrario. La llamaban madura, paciente, generosa, sensible. Ojalá todo el mundo fuera como tú, le decían. Ella sonreía porque había aprendido a construir parte de su valor alrededor de esa identidad. Ser quien comprendía la hacía sentir necesaria. Ser quien no creaba problemas la hacía sentir querida. Ser quien siempre daba otra oportunidad le permitía conservar relaciones que quizá habrían cambiado si hubiera expresado claramente lo que necesitaba. Hasta que una tarde, ocurrió algo aparentemente insignificante. Una persona cercana volvió a hacer exactamente aquello que le había prometido que no repetiría. No fue la peor decepción de su vida. Ni siquiera fue la más dolorosa. En otras circunstancias quizá habría respirado profundamente, habría escuchado una explicación y unas horas después, estaría intentando comprender otra vez. Pero aquella tarde, no ocurrió eso. La persona comenzó a justificarse, y ella permaneció en silencio. No estaba preparando una respuesta. No estaba buscando palabras amables. Simplemente sintió que algo dentro de sí había llegado a un lugar diferente. La explicación continuó. Ella escuchaba, pero ya no sentía aquella urgencia de aliviar la incomodidad del otro. Entonces dijo una frase corta. Lo entiendo, pero ya no quiero esto en mi vida. La otra persona quedó desconcertada. Intentó explicar nuevamente. Ella no discutió. No gritó. No enumeró todos los errores del pasado. Solamente repitió que había entendido y que, precisamente porque había entendido demasiado durante demasiado tiempo, ahora también necesitaba comprenderse a sí misma. Aquella noche varias personas recibieron una versión de la historia en la que ella había cambiado de repente. Algunos dijeron que estaba fría, otros que se había vuelto egoísta. Alguien incluso preguntó qué le había ocurrido para reaccionar así. Lo curioso era que para los demás el cambio había sucedido aquella tarde. Para ella llevaba años sucediendo en silencio. Esa diferencia es fundamental para comprender lo que muchas personas describen como el día en que el empático llega a su límite. Desde fuera parece repentino. Desde dentro, casi nunca lo es. Lo que parece una reacción inesperada puede ser el último punto de una acumulación que nadie vio porque la persona encargada de sostener a todos también se encargó durante años de esconder cuánto le costaba hacerlo. Y aquí necesitamos hacer una precisión importante, desde una mirada inspirada en Carl Gustav Jung. Empático no es una categoría clínica formal establecida por Jung. Sin embargo, podemos utilizar la palabra para describir a personas que experimentan una gran sensibilidad hacia las emociones, necesidades y estados de los demás, y observar esa experiencia mediante conceptos junguianos como persona, sombra, proyección e individuación. Porque el verdadero problema no es sentir profundamente. El problema comienza cuando la sensibilidad hacia los demás se convierte en una incapacidad para escucharse a uno mismo. Existe una diferencia enorme entre comprender a alguien y justificar indefinidamente aquello que te hace daño.
Puedes comprender que una persona actúa desde sus heridas, y aún así, decidir que no quieres continuar recibiendo las consecuencias de esas heridas. Puedes reconocer que alguien tuvo una infancia difícil sin aceptar que te trate mal. Puedes sentir compasión por una persona y poner distancia. Puedes amar y decir no. Pero para alguien que ha construido su identidad alrededor de ser comprensivo, estas distinciones pueden resultar extraordinariamente difíciles. ¿Por qué? Porque el límite no se siente solamente como un límite. Puede sentirse como una amenaza contra la identidad. Si siempre has sido la persona buena, ¿qué significa enfadarte? Si siempre eres quien perdona, ¿qué significa decidir que esta vez no quieres continuar? Si eres quien mantiene la paz, ¿qué ocurre cuando decir la verdad provoca un conflicto? Aquí aparece el concepto junguiano de persona. La persona es la forma mediante la cual nos adaptamos al mundo social. Todos la necesitamos, pero podemos identificarnos tanto con ella, que cualquier emoción incompatible con esa imagen termina siendo rechazada. Imagina a alguien cuya persona dice, yo soy paciente, comprensivo, tranquilo, generoso, y nunca hago daño. ¿Dónde coloca entonces la rabia? ¿Dónde coloca la necesidad de decir basta? ¿Dónde coloca la agresividad sana que permite defender un límite? ¿Dónde coloca el deseo de pensar primero en sí mismo alguna vez? Muchas de esas partes pueden terminar en la sombra, y la sombra no desaparece porque la ignoremos. Sigue acumulando energía. Por eso alguien puede pasar años diciendo no pasa nada, hasta que un día, algo aparentemente pequeño, provoca una respuesta completamente diferente. Quienes observan solamente el último acontecimiento piensan que la reacción es desproporcionada. ¿Todo esto por una cosa tan pequeña? Pero quizá nunca fue solamente esa cosa. Quizá aquella última situación abrió una puerta detrás de la cual existían 100 momentos anteriores. 100 veces en las que la persona quiso decir algo, y no lo dijo. 100 pequeñas decepciones convertidas en comprensión. 100 límites cruzados que fueron reinterpretados como oportunidades para ser paciente. El problema es que aquello que no expresas no necesariamente desaparece. Puede convertirse en resentimiento. Puede aparecer como cansancio, como distancia emocional, como una irritación difícil de explicar, como una fantasía recurrente de desaparecer durante unos días y no responder a nadie. Incluso puede producir una sensación extraña. Empiezas a sentirte agotado alrededor de personas que conscientemente dices querer. Entonces te culpas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me molesta que me necesiten? Tal vez no te molesta que te necesiten. Tal vez estás cansado de que tu relación con ellas exista principalmente alrededor de lo que puedes ofrecer. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si dejaras de resolver, escuchar, perdonar, tranquilizar y comprender constantemente, ¿algunas de tus relaciones seguirían siendo iguales? Esta pregunta puede dar miedo porque quizás sospechas la respuesta. Algunas personas realmente te quieren y aprenderán a relacionarse con una versión más completa de ti. Otras quizá estaban profundamente acostumbradas a tus servicios emocionales, no necesariamente de manera consciente o maliciosa. Los sistemas humanos se adaptan. Si una persona siempre cede, los demás aprenden que no necesitan hacerlo. Si alguien siempre inicia la reconciliación, los demás pueden dejar de desarrollar esa capacidad. Si una persona nunca dice no, quienes la rodean terminan considerando su disponibilidad como algo normal. Entonces el día que esa persona cambia, el sistema entero siente el movimiento. Imagina una familia en la que una hija adulta siempre organiza todo. Recuerda cumpleaños, acompaña a familiares a citas, resuelve problemas administrativos, escucha las discusiones de todos y sirve de mediadora. Nadie se reunió un día para decidir que esa sería su función. Simplemente ocurrió gradualmente. Cada vez que había un problema, ella respondía. Y cada vez que respondía, el sistema aprendía que podía recurrir a ella. Un día dice, esta vez no puedo hacerlo. Inmediatamente alguien responde, ¿qué te pasa? Observa lo reveladora que es esa pregunta.
No preguntan necesariamente por qué ella debería hacerlo. Preguntan qué le pasa por no hacerlo. Su disponibilidad dejó de ser vista como una elección y pasó a ser vista como una característica permanente. Para recuperar libertad, esa persona tendrá que tolerar algo que quizá evitó durante toda su vida: la decepción ajena. Y aquí empieza una parte esencial del proceso de individuación. Individuarse no significa dejar de amar a los demás. Significa diferenciarse lo suficiente para saber dónde terminan sus necesidades y dónde comienzan las tuyas. Significa poder escuchar el sufrimiento de alguien sin convertirlo automáticamente en una misión personal. Significa descubrir que puedes ser compasivo sin convertirte en responsable de la regulación emocional de todo el mundo. Para una persona profundamente sensible, esto puede sentirse casi cruel al principio. Alguien está triste, y tú sabes exactamente qué podrías hacer para aliviarlo. ¿Cómo no hacerlo? Pero la pregunta correcta quizás sea otra. ¿Esa persona necesita realmente tu ayuda, o tú necesitas sentirte necesario? Esta pregunta toca una parte más profunda de la sombra, porque existe una imagen muy agradable asociada al sacrificio. Doy porque soy bueno. A veces es completamente cierto, pero otras veces debajo de la ayuda también existe miedo. Miedo a ser abandonado. Miedo a no ser suficiente si no eres útil. Miedo a que alguien se enfade. Incluso puede existir una forma inconsciente de control. Si consigo mantener a todos felices, quizá nada malo ocurra. Entonces cuidar a los demás deja de ser solamente generosidad y se convierte también en una estrategia de seguridad. Reconocer esto puede doler, porque rompe una imagen idealizada de nosotros mismos. Pero Jung no buscaba que conserváramos una imagen perfecta, buscaba integración. Y la integración requiere poder decir: sí, soy generoso, pero algunas veces también doy porque tengo miedo de decir no. Sí, soy comprensivo, pero algunas veces utilizo la comprensión para evitar conflictos. Sí, perdono, pero algunas veces perdono demasiado rápido porque me aterra perder a alguien. Estas verdades no destruyen tu bondad, la vuelven consciente. Y cuando algo se vuelve consciente, puedes empezar a elegir. Tal vez continúes ayudando, pero ya no porque sientes que tu valor depende de ello. Tal vez perdones, pero sin volver automáticamente a la misma dinámica. Tal vez comprendas la historia de alguien y aún así reconozcas que esa historia no te obliga a permanecer. Esta diferencia transforma completamente el significado del límite. El límite deja de ser un castigo contra otra persona y se convierte en información sobre cómo pueden relacionarse contigo. Puedo hablar contigo, pero no si me gritas. Quiero ayudarte, pero hoy no puedo. Comprendo que estés enfadado, pero no voy a aceptar que me insultes. Te quiero, pero esta situación no puede continuar de esta manera. Observa que ninguna de estas frases necesita convertir al otro en un monstruo. Ese es otro signo de integración. Cuando una persona reprimió sus límites durante demasiado tiempo, puede ocurrir algo extremo. Pasa de tolerarlo todo a cortar todo. Durante años idealiza a alguien, y después, cuando la acumulación se vuelve insoportable, lo transforma en una persona completamente mala. Desde una mirada junguiana, sería importante observar también esta polarización, porque integrar la sombra no significa reemplazar la sumisión por una hostilidad permanente, significa recuperar la capacidad de protegerte sin necesitar deshumanizar al otro. Puedes decir: esto no me sirve, sin decir: tú eres completamente malo. Puedes terminar una relación y reconocer que existieron momentos verdaderos dentro de ella. Puedes amar lo que alguien fue para ti y aceptar que ya no puedes continuar cerca. La madurez psicológica permite sostener contradicciones. Y esto es importante porque el empático puede caer fácilmente en dos extremos. Primero idealiza y después demoniza. Primero encuentra explicación para todo y después no quiere escuchar ninguna explicación. El verdadero cambio ocurre en un punto más difícil. Puedo comprenderte y aún así no aceptar esto. Puedo reconocer tus heridas y protegerme de tus comportamientos.
Puedo saber que no eres únicamente aquello que hiciste, y al mismo tiempo, reconocer que lo que hiciste tiene consecuencias. Esa posición requiere mucha más conciencia que simplemente perdonar todo o rechazar todo. Pero cuando una persona empieza a vivir desde ahí, quienes estaban acostumbrados a su antigua versión pueden reaccionar. Estás diferente. Antes eras más cariñoso. Te has vuelto frío. Quizá algunas críticas sean válidas y merezcan reflexión. Poner límites no da permiso para actuar con crueldad, pero otras críticas pueden ser simplemente la reacción de personas que han perdido un acceso que antes consideraban garantizado. Y aquí aparece una prueba decisiva. ¿Puedes tolerar ser malinterpretado sin correr inmediatamente a restaurar la antigua imagen de persona buena? Porque si cada vez que alguien te llama egoísta, abandonas tu límite para demostrar que no lo eres, la otra persona continúa teniendo control sobre ti. Esto no significa ignorar toda crítica, significa escucharla sin entregarle automáticamente la autoridad. Pregúntate, ¿estoy siendo injusto o simplemente estoy haciendo algo que esta persona no esperaba de mí? Son cosas diferentes. Quizá dijiste no con respeto y la persona está decepcionada. Su decepción no convierte tu no en una injusticia. Esta distinción puede ser revolucionaria para quien pasó años creyendo que amar significaba evitar cualquier incomodidad ajena. Amar no significa garantizar que nadie se sienta frustrado contigo. Las relaciones adultas incluyen diferencias, límites y momentos de decepción. Si una relación solamente funciona mientras una persona cede, no existe verdadero equilibrio. Y quizá eso sea precisamente lo que el día del límite revela. No crea todos los problemas. Hace visibles los problemas que ya existían. Cuando dejas de iniciar siempre la conversación, descubres quién también te busca. Cuando dejas de resolver cada dificultad, descubres quién asume responsabilidad. Cuando dices no, descubres quién respetaba tu generosidad y quién la consideraba una obligación. Cuando expresas una necesidad, descubres quién sabe relacionarse también con tu vulnerabilidad. Esto puede ser doloroso pero también clarificador. Algunas relaciones se profundizan. Alguien puede decir, no sabía que te sentías así. Tenemos que cambiar esto. Esa respuesta abre espacio para algo nuevo. Otras personas quizá reaccionen con culpa, presión o distancia. Esa reacción también es información. Y en este punto muchas personas sienten la tentación de regresar. Piensan, era más fácil cuando yo simplemente soportaba. Sí, quizá era más fácil para el sistema. Pero, ¿era realmente más fácil para ti? El precio de aquella paz externa era un conflicto interior continuo. Cada sí falso conservaba una relación y erosionaba una parte de ti. Cada emoción escondida evitaba una discusión y aumentaba el resentimiento. Cada límite abandonado enseñaba a los demás cómo podían tratarte y te enseñaba a ti que tus necesidades siempre podían esperar. El proceso de individuación rompe gradualmente ese acuerdo silencioso. Y por eso puede sentirse como una crisis. Una versión de ti está terminando. No necesariamente la versión amorosa, sensible o compasiva. Está terminando la versión que creía que para conservar esas cualidades debía desaparecer. Quizá aquí se encuentre el verdadero significado del día en que el empático llega a su límite. No es necesariamente el día en que explota. Puede ser el día en que deja de explicarse. El día en que escucha una promesa y observa los hechos en lugar de enamorarse nuevamente de las palabras. El día en que alguien se aleja después de que puso un límite y, por primera vez, no corre detrás. El día en que siente culpa por decir no y decide soportar la culpa en lugar de traicionarse otra vez. Esto es importante. Muchas veces el crecimiento no se siente inmediatamente como libertad. Primero puede sentirse como culpa, porque tu sistema interior todavía está acostumbrado a la antigua regla. Si aprendiste que decir no era egoísta, un límite sano puede hacerte sentir como una mala persona. Si aprendiste que debías resolver los conflictos inmediatamente, esperar a que la otra persona también haga su parte puede producir ansiedad. Si aprendiste que el amor significa disponibilidad permanente,
Apagar el teléfono durante unas horas puede parecerte abandono. El sentimiento no siempre describe la realidad presente. A veces describe una regla antigua. Por eso necesitas observarlo. ¿He hecho realmente algo malo? ¿O simplemente estoy haciendo algo nuevo? Esta pregunta puede salvarte de regresar automáticamente a viejos patrones. Imagina que durante años cada vez que alguien se enfadaba contigo, enviabas un mensaje enorme explicando tus intenciones. Un día decides que ya has explicado suficientemente. La ansiedad aparece. Tomas el teléfono 20 veces, escribes un mensaje y lo borras. Una parte de ti grita, soluciona esto ahora. Pero otra parte comienza a comprender que una relación no puede depender siempre de que tú elimines cualquier tensión. Dejas el teléfono sobre la mesa. Esa noche quizá no te sientas poderoso. Quizá te sientas terrible. Pero has hecho algo nuevo. Has tolerado la incomodidad sin abandonar inmediatamente tu límite. Eso también es crecimiento. Con el tiempo, la culpa puede disminuir. Empiezas a descubrir que algunas personas sobreviven perfectamente a tu no. Que algunos problemas se resuelven sin ti. Que quien realmente te quiere puede adaptarse a una versión de ti que también tiene necesidades. Y quizá, descubras algo todavía más sorprendente. Las personas más sanas de tu vida no necesitaban que te sacrificaras tanto. Tal vez incluso intentaban decirte que descansaras, que pidieras ayuda, que dejaras de cargar con todo. A veces el mayor conflicto no está entre tú y los demás, sino entre tú y la identidad que construiste. Una identidad que dice, si no soy útil, ¿qué valor tengo? Esta pregunta merece atención porque puede explicar por qué algunas personas empáticas terminan rodeadas de personas que siempre necesitan algo. Ser necesario produce una sensación inmediata de propósito. Si alguien depende de ti, sabes exactamente cuál es tu función. El problema aparece cuando intentas construir una relación en la que nadie necesita ser rescatado. Puede sentirse extrañamente vacía. Una persona estable que respeta tus límites quizá no active la misma intensidad emocional que alguien que constantemente necesita ser salvado. Entonces puedes confundir intensidad con conexión. Esta es otra área donde una mirada junguiana puede ser profundamente útil. Observar nuestras proyecciones y nuestros patrones inconscientes. ¿Por qué determinadas personas nos atraen repetidamente? ¿Qué papel nos permiten interpretar? Quizá no elegimos solamente a la persona, elegimos también quién podemos ser junto a ella. El rescatador necesita a alguien que rescatar. La persona que basa su valor en ser indispensable puede sentirse atraída por relaciones donde siempre existe una crisis. Y entonces dice, siempre termino con personas que necesitan demasiado de mí. Tal vez sea cierto, pero la pregunta más transformadora es, ¿qué parte de mí se siente valiosa precisamente cuando alguien necesita demasiado? Esta pregunta no culpa. Devuelve poder. Porque si todo el problema está fuera, solamente puedes esperar que el mundo cambie. Si descubres también tu participación inconsciente en el patrón, puedes elegir de otra manera. Eso es individuación. Recuperar aquello que proyectábamos fuera y asumir una relación más consciente con nosotros mismos. Tal vez por eso, el día del límite puede convertirse en un punto de inflexión. El empático deja de preguntar únicamente, ¿por qué todos hacen esto conmigo? Y empieza a preguntar, ¿por qué he permanecido disponible para esta dinámica durante tanto tiempo? No para culparse, para comprender. Quizá tenía miedo de estar solo. Quizá confundía sacrificio con amor. Quizá nunca vio una relación con límites saludables. Quizá aprendió desde niño a detectar el estado emocional de los adultos, porque hacerlo era necesario para sentirse seguro. Entonces, esa hipersensibilidad que hoy parece una cualidad extraordinaria, pudo haber sido también, en algunos casos, una estrategia de adaptación. Aprendiste a entrar en una habitación y saber inmediatamente quién estaba enfadado. Aprendiste a cambiar tu comportamiento según el estado de los demás. Aprendiste a mantener la paz. Años después sigues haciendo lo mismo,
aunque ya no seas aquel niño. Continúas escaneando emociones, continúas intentando prevenir conflictos, continúas sintiéndote responsable cuando alguien está molesto. Aquí existe una posibilidad profundamente liberadora. Quizá no necesitas dejar de ser sensible. Necesitas dejar de convertir cada emoción que percibes en una responsabilidad personal. Puedes notar que alguien está enfadado sin asumir inmediatamente que debes arreglarlo. Puedes sentir que alguien está decepcionado y permitir que procese su propia emoción. Puedes entrar en una habitación y detectar tensión sin reorganizarte completamente para eliminarla. Esa separación es difícil al principio porque puede sentirse como indiferencia. Pero no lo es. Es diferenciación. Puedo sentir contigo sin convertirme en ti. Puedo acompañarte sin cargar contigo. Puedo amarte sin abandonarme. Esta podría ser una de las frases más importantes para una persona empática, porque durante años quizá creyó que la profundidad de su amor se medía por cuánto podía soportar. Pero soportar no es siempre amar. A veces soportar demasiado impide que la otra persona enfrente las consecuencias de sus propias acciones. Si siempre reparas el daño que alguien provoca, esa persona tiene menos razones para cambiar. Si siempre perdonas sin modificar ninguna condición, el perdón puede convertirse involuntariamente en permiso. Un límite puede ser más honesto que otra oportunidad dada desde el resentimiento. Y cuando entiendes esto, tu sensibilidad empieza a cambiar de forma. Ya no es una puerta permanentemente abierta. Se convierte en una capacidad que también posee discernimiento. Puedes sentir profundamente y elegir cuidadosamente. Puedes ser amable sin estar disponible para todos. Puedes comprender sin justificar. Puedes perdonar sin regresar. Puedes amar sin rescatar. Y quizá quienes solamente conocían tu antigua versión llamen a esto frialdad. Pero tú sabrás la diferencia. Frialdad es dejar de sentir. Lo que está ocurriendo aquí es diferente. Continúas sintiendo, pero ya no permites que cada sentimiento te obligue a sacrificarte. Quiero que observes tu propia vida mientras escuchas esto. ¿Existe una relación en la que siempre eres tú quien comprende? Una persona ante la que explicas constantemente comportamientos que, si le ocurrieran a alguien que amas, ¿le aconsejarías no aceptar? ¿Existe una situación en la que tu cuerpo ya parece saber lo que tu mente continúa intentando justificar? No necesitas tomar ninguna decisión precipitada. Solamente observa. ¿Qué has estado llamando paciencia, que quizá ya se convirtió en autoabandono? ¿Qué has estado llamando amor, que contiene también miedo? ¿Qué has estado llamando empatía, que quizá incluye una dificultad enorme para poner límites? Y sobre todo, ¿qué emoción has enviado a tu sombra para conservar la imagen de persona comprensiva? Tal vez sea rabia, tal vez sea decepción, tal vez sea el deseo de irte, tal vez sea simplemente la necesidad de descansar. Escuchar esa parte no significa obedecerla inmediatamente, significa darle un lugar en tu conciencia, porque aquello que puedes mirar deja de necesitar gritar desde la oscuridad. Y quizá por eso algunas personas no llegan al límite cuando empiezan a decir no. Llegan al límite precisamente porque pasaron demasiado tiempo sin decirlo. Si hubieran expresado pequeñas incomodidades antes, quizá nunca habría sido necesaria una ruptura tan grande después. Los límites tempranos pueden evitar resentimientos tardíos. Decir, esto me molestó, hoy puede impedir que dentro de 5 años digas, ya no siento nada. El problema es que muchas personas empáticas esperan hasta estar completamente agotadas para concederse permiso de poner un límite. Necesitan estar destruidas para considerar legítimo el descanso. Necesitan haber perdonado 10 veces para sentirse autorizadas a marcharse en la 11ª. Pero no necesitas llegar al extremo para que una necesidad sea válida. No necesitas demostrar cuánto soportaste antes de decir que algo no te hace bien. Esta comprensión puede cambiar la trayectoria completa de tus relaciones. Y quiero que hagas algo muy específico en los comentarios, porque este tema merece más que una palabra automática. Completa esta frase con una experiencia verdadera. Supe que había llegado a mi límite cuando... Puede ser cuando dejaste de explicar,
cuando ya no sentiste ganas de discutir, cuando comprendiste que estabas dando mucho más de lo que recibías, cuando dijiste no por primera vez, o cuando alguien reaccionó mal al primer límite que pusiste. No necesitas revelar detalles privados. Lo importante es nombrar el momento, y después lee algunos comentarios, porque quizá descubras que muchas personas vivieron exactamente esa sensación de pensar que estaban cambiando de repente, cuando en realidad llevaban años acumulando silenciosamente. Si este contenido está ayudándote a comprender tus patrones desde una perspectiva más profunda, deja tu me gusta, porque ese gesto ayuda concretamente a que el video llegue a otras personas interesadas en Carl Jung, la sombra, la individuación y la psicología profunda. Comparte este video con alguien que siempre parece comprender a todos, pero quizá lleva demasiado tiempo olvidándose de sí mismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar este recorrido con nosotros. Si ya eres miembro del canal, gracias sinceramente por sostener este espacio y permitirnos dedicar más tiempo a investigar y preparar contenidos de mayor profundidad. Y quiero hablar claramente del Super Chat, porque no quiero que pase desapercibido como un botón más. Si este contenido te aporta valor y quieres colaborar para que podamos continuar produciendo videos profundos, estudiados y capaces de llegar a más personas, puedes apoyar directamente el canal a través del Super Chat. Cada colaboración, independientemente de la cantidad, nos da más posibilidades de invertir tiempo en investigación, preparación y calidad, y ayuda a que este proyecto continúe creciendo. Es una forma concreta de participar en la continuidad de este contenido y permitir que sigamos trayendo reflexiones de valor a esta comunidad. Ahora vuelve por un momento a aquella mujer del principio. La persona frente a ella esperaba otra explicación, otro perdón, otra oportunidad. Pero ella ya no estaba en el mismo lugar interior. No gritó. No necesitó demostrar que tenía razón. Simplemente comprendió algo que durante años había evitado. Entender por qué alguien te hiere no te obliga a continuar permitiendo que lo haga. Esa tarde no perdió su empatía. Recuperó una parte de sí misma que había quedado demasiado tiempo en la sombra. La parte capaz de decir basta. La parte capaz de proteger. La parte capaz de soportar que alguien se decepcione. Y quizá ahí se encuentre el cambio que realmente desconcierta a los demás. El empático no se vuelve otra persona. Deja de ser solamente la persona que los demás necesitaban que fuera. Sigue sintiendo. Sigue comprendiendo. Sigue amando. Pero ahora existe alguien más incluido dentro de esa comprensión. Alguien a quien durante demasiado tiempo había dejado para el final. Él mismo. Al final, el día en que el empático llega a su límite, no tiene por qué ser el día en que deja de sentir. Puede ser exactamente lo contrario. El día en que finalmente empieza a sentir también lo que ocurre dentro de sí. Durante años comprendió las heridas de los demás. Encontró explicaciones para sus comportamientos. Perdonó silencios, ausencias, promesas incumplidas y situaciones que poco a poco fueron consumiendo su energía. Pero llega un momento en el que comprender ya no significa aceptar. Y quizá esa sea una de las transformaciones más profundas que podemos observar desde una perspectiva inspirada en Carl Jung. La sombra no aparece necesariamente para convertirte en alguien frío. Puede aparecer para devolverte aquello que tu antigua persona no te permitía expresar. La capacidad de decir no, la indignación legítima, el deseo de protegerte, el derecho a retirarte y la posibilidad de dejar de asumir responsabilidades que nunca fueron tuyas. Por eso algunas personas dirán que has cambiado. Tal vez incluso extrañen la versión de ti que siempre estaba disponible, que perdonaba rápidamente y que nunca exigía demasiado. Pero debes hacerte una pregunta más importante. ¿Esa versión de ti estaba realmente en paz o solamente había aprendido a mantener la paz de todos los demás? El proceso de individuación no te pide que abandones tu sensibilidad. Te invita a integrarla con discernimiento. Puedes seguir siendo compasivo sin convertirte en responsable de todo el mundo. Puedes comprender una herida sin aceptar sus consecuencias repetidamente. Puedes perdonar sin regresar.
Puedes amar y poner distancia. Puedes escuchar y decir que hoy no tienes energía. Puedes reconocer el dolor de alguien sin sacrificarte para eliminarlo. Y cuando finalmente comprendes esto, algo cambia profundamente. Ya no necesitas esperar hasta estar completamente agotado para concederte permiso de poner un límite. No necesitas acumular 100 decepciones para justificar un no. No necesitas demostrar cuánto soportaste antes de decidir que algo ya no te hace bien. Quizá ese sea el verdadero momento en que todo cambia. No cuando explotas, no cuando dejas de sentir y tampoco cuando consigues que todos comprendan tus decisiones. Cambia cuando puedes mirar a alguien, comprender perfectamente su historia y aún así decir interiormente: tu historia explica muchas cosas, pero ya no puede decidir cómo debo vivir la mía. Y entonces recuperas algo que quizá entregaste poco a poco durante años: tu propia voz. Ya no eres solamente quien comprende a todos, también eres alguien capaz de comprenderse a sí mismo. Ya no eres solamente quien protege los sentimientos ajenos, también proteges aquello que ocurre dentro de ti. Y quizá quienes estaban acostumbrados a tu antiguo silencio llamen a esto distancia, frialdad o egoísmo. Pero tú empezarás a reconocer la diferencia. No has dejado de tener corazón. Simplemente has dejado de creer que tener un gran corazón significa mantener la puerta abierta para todo el mundo. Y puede que ahí comience una etapa completamente diferente de tu vida. Aquella en la que tu empatía deja de ser una forma de abandonarte y se convierte, finalmente, en una forma consciente de amar sin desaparecer.